Las emociones son estados naturales en los seres humanos y existen diversas emociones. Podemos llamar emociones básicas a la alegría, a la tristeza, al enojo, al miedo, a la sorpresa. Pocas veces hablamos de cómo conocer, de cómo lidiar con algunas emociones que pueden decirse desagradables de sentir, y tratamos de entrenar nuestra manera de no sentirlas, de evitarlas o de necesariamente afrontarlas, superarlas, que pasen rapidito. Sin embargo, las emociones tienen también su finalidad, ¿no? Son súper necesarias para que nosotros nos adaptemos a las situaciones cambiantes, a la vida misma, que vayamos madurando, creciendo, evolucionando. El día de hoy estoy bastante contenta de anunciar que empezamos una temporada de entrevistas, de conversaciones, de charlas con amigos, con amigas, con especialistas en diversos temas para poder enriquecer más este canal. Hoy día nos vamos a encontrar con la psicóloga, psicoterapeuta Evelyn Vargas para hablar de cómo acompañar la tristeza en niños y adolescentes. Vamos a verlo. Hola amigos, el día de hoy me siento muy emocionada de poder inaugurar esta temporada de charla con amigas, de entrevista con especialistas, con colegas, y hoy empezamos con alguien muy especial para mí y con una excelente profesional. Hoy nos acompaña la psicóloga, psicoterapeuta Evelyn Vargas. Que Evelyn, por favor, saluda a nuestro público. Hola, mucho gusto de estar aquí hoy día con Sara, ¿no? Amigas, colegas, y creo que es importante ahora compartir esta situación. Sí, te agradezco mucho. Esta idea surge como para poder empezar a darle un poco más de variedad a este contenido y que siga siendo valioso para todos ustedes. Evelyn tiene mucha experiencia trabajando ya varios años con niños, con adolescentes, así que el día de hoy hemos decidido empezar con el tema acompañar la tristeza en niños y adolescentes. Un tema poco habitual, poco conversado, y que creo que el día de hoy Evelyn nos va a poder compartir e ilustrar con su sabiduría, con sus conocimientos y orientar qué hacer ante estos casos. Evelyn, a mí me pasa que voy notando como mucho enfoque en cuidar el desarrollo, sobre todo como cognitivo, académico, o al menos las preguntas que a veces me realizan algunas personas tienen que ver con ese sentido. Pero a veces hay poca información o poco énfasis en enfocarnos en qué pasa a nivel emocional, a nivel afectivo. Y que cuando ya conocemos al niño o al adolescente nos damos cuenta que a veces está de fondo este tema. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las emociones en los chicos? Es que en realidad tienes mucha razón, ¿no? O sea, como padres de repente a veces nos enfocamos mucho en salvaguardar por así decirlo, que mi hijo o hija ocupe un lugar privilegiado en el mundo, ¿no? Es como que una preocupación inconsciente de repente de los padres o innata de proteger, cuidar, de asegurar que esté bien. Y suele asociarse al éxito, ¿no? El bienestar, a una buena posición, a que logres retos académicos, ¿no? Consigas un buen trabajo. Pero pocas veces nos detenemos quizás a pensar en la estabilidad o en el bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes, ¿no? De ahí que de repente, no sé si te ha ocurrido que por lo general, hace un tiempo, quizás ahora un poquito es diferente, pero hace un tiempo los padres recurrían mucho más a los psicólogos para una evaluación, para orientación vocacional, ¿cierto? O para descartar alguna dificultad cognitiva, ¿no? O intelectual, ¿no? Entonces, para asegurar que sus hijos puedan rendir de forma adecuada en el colegio, básicamente. Exacto, ¿no? O cómo es que de pronto me empiezo a preocupar si empieza a reprobar, ¿no? Eso es bastante, no sé, yo lo he escuchado como muy común, ¿no? Que de pronto en primaria, pero le ha ido bien, ha sacado muy buenas notas, y ahora en secundaria ha reprobado todo, no sé qué pasa, no sé si no está entendiendo, qué le ocurre, ¿no? A esa cabecita. Claro, exacto. Entonces, si bien sí es una señal que debemos tener en consideración, creo que enfocarnos solamente en eso a veces pierde de vista el mundo emocional de los niños y adolescentes.
Y justamente, si hoy vamos a hablar sobre la tristeza, creo que es una de las emociones que como que la queremos tener más lejos, ¿no? O esa es la idea que tenemos. Y mucho más en los niños, no se considera que un niño esté triste, ¿no? O sea, es como que incluso si tú ves las imágenes, las propagandas, cómo venden las ideas para los niños, a veces es como que la felicidad, como que el gozo, ¿no? Que si bien es algo importante, la tristeza no deja de ser parte de nuestro mundo emocional. Claro, entonces, claro. Y eso se manifiesta desde la niñez, ¿no? O sea, desde la infancia. Entonces, ser conscientes también y darle el espacio que necesitamos a esta emoción puede justamente ayudar al niño, desde, bueno, a la persona, desde que es niño, adultez, a saber también convivir con esto y darle el espacio que merece, ¿no? Entonces, creo que muchos adultos hemos aprendido siendo adultos ya a manejar o a acompañar nuestra tristeza, ¿no? O a verla, ¿no? A acogerla para continuar y que sea parte de nuestro mundo emocional, ¿no? O sea, de nuestro espacio. Ebony, en un niño, un adolescente, ¿cómo se manifiesta la tristeza? Bueno, primero, recordar que cada persona es alguien muy particular, es un individuo, ¿no? Muy diferente al otro, pero quizás tendríamos que estar muy atentos también a cómo es el día a día de nuestro niño, de nuestro adolescente, y sobre todo ver que va a haber cambios, ¿no? Por ejemplo, en los niños, bueno, cada etapa se va a manifestar de formas un poco distintas, ¿no? Pero quizás sí podríamos hablar de puntos a tomar en cuenta que podríamos considerar en ambas etapas, en esa adolescencia. Lo primero creo que viene y que es importante ver es la etiquetabilidad, ¿no? O sea, la tristeza no solamente se manifiesta llorando o diciendo estoy triste por esto, ¿no? Hay momentos en los que los niños suelen estar muy irritados, ¿no? O sea, con mucha rabia, con mucha cólera, ira, ¿no? Entonces quieren expresar de alguna forma lo que sienten. Y recordemos que los niños no suelen usar palabras por lo general para expresar algo. Suelen hacerlo mediante las conductas, porque es la forma en la que conocen. Recordemos que a los niños nosotros no le podemos pedir solamente palabras, porque ellos aún no conocen el significado de muchas de ellas. Entonces, es ahí donde el adulto debe estar atento a esta conducta, ¿no? Como la irritabilidad, como los cambios de humor, falta de apetito, desgano de repente. Pero cada niño va a ser de forma particular. Por ejemplo, he tenido casos en los que se manifestaba mediante el suspiro, ¿no? O sea, suspiro constante, incluso llegaron a pensar que era algún tema. Ya. Claro, físico, ¿no? Y fue el descarte primero. Y la época de COVID fue como que alarmante, ¿no? Claro. Pero en realidad era un recurso que el niño utilizaba para expresar. Entonces él no decía yo estoy triste, ¿no? Su cuerpo lo estaba diciendo. Exacto, su cuerpo lo expresaba, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, para tomar en consideración esto, ¿no? O sea, las conductas. Si empieza a hacer algo que habitualmente no hacía, ¿no? O deja de disfrutar cosas que antes disfrutaba, ¿no? Por ejemplo, si es un niño pequeñito, de repente, si antes gustaba jugar mucho con la arena, ahora empieza como que a molestarse, a irritarse, a frustrarse muy seguido, ¿no? Empieza a tener quizás las llamadas rabietas, que son desregulaciones, ¿no? Emocionales en realidad que están buscando poner o expresar, quizás poner el nombre no, porque ellos aún no saben eso, pero sí expresar algo que están sintiendo y que no saben cómo decirlo. Es como cuando en lo físico, ¿no? Los niños pequeños, cuando tú les preguntas, ¿dónde te duele? No te pueden decir exactamente, a menos que tú le vayas mostrando, ¿no? Te duele tu cabeza, tus hombros, ¿no? La noción corporal que ellos puedan tener física, que tú le vas mostrando, le vas nombrando y le ayudas a que te vaya indicando, lo mismo va a ocurrir con ellos, ¿no? Ellos no saben cómo decirte, oye, me siento triste, estoy enojado, estoy molesto, entonces vamos a tener que estar atentos para poder identificar esos cambios, ¿no? Igual me surge como preguntarte porque
Entiendo, por ejemplo, en niños pequeños que puede haber como una rabieta, como esa irritabilidad. Y me pregunto si pudiera yo también identificar si estoy ante un niño triste o estoy ante un niño de repente pues molesto, que está rebelándose, ¿no? Claro, lo que tendríamos que también ahí ver son los factores que pueden contribuir en todo caso, ¿no? A ver si es que realmente es una tristeza o es algo que va a ir manifestándose con otra emoción o incluso llegar de repente a agravarse en una depresión. O sea, ¿qué podría ser? Si de repente yo podría identificar cuando mi hijo de repente o mi hija está teniendo una desregulación, una rabieta, porque se siente frustrado o frustrada porque algo no le salió, pero si esto se convierte constante, ¿no? A pesar de que yo lo acompaño, que le explico, que acompañe esa frustración, pero se vuelve constante, constante, ya no solamente cuando se juega con la arena, juega de repente, está jugando con el hermano, con la hermana, o con la mascota, o con los perritos. O sea, se vuelve algo que va generalizándose. O sea, ya no es solamente con la arena, ¿no? O sea, puede ser que un niño se frustre, por ejemplo, cuando arman con bloques, ¿no? Que sea una actividad complicada para ellos, o con un rompecabezas que quizás le resulta más complejo claro. A nivel cognitivo, o que regule, o mejor dicho, maneje otras habilidades que deba ir desarrollando y se frustre cuando no lo logra, pero ahí, ¿no? Quizás con esa actividad en específico. Pero si ya vemos que es con otras cosas, ya vemos que no solamente es como una frustración, una desregulación, sino ya es algo que está más constante, más permanente. Pues ahí tendríamos que tomar eso para poder observar, ¿no? Recuerden que en los niños sobre todo es observación. ¿Y en los adolescentes? Bien. Ahí los cambios de hábitos van a ser mucho más constantes, ¿no? O sea, o mucho más evidentes. Entonces, quizás al adolescente se le etiqueta ya como alguien que suele estar triste, que bueno, empieza a ausentarse, se cierra su cuarto, ¿no? Como que pone un muro para que tú te acerques. Es un espacio, es una etapa donde ellos necesitan distanciarse un poco de la familia para poder encontrar o adaptarse o justamente recurrir, generar su identidad, ¿no? Algo propio. Pero también es importante notar estos cambios drásticos, ¿no? Empieza a generar de repente mucha más distancia, mucho más silencio, deja de comer lo que le gusta, hay cambios de hábitos de alimentación, quizás algo que disfrutaba, puede ser que le deje de gustar, pero si ya vemos que es un cambio drástico, es importante considerar y tomar en cuenta, ¿no? Ese cambio o esa situación que veamos que es diferente tanto en los niños como en los adolescentes. Cuando es drástico, ahí hay que estar también como atentos, ¿no? Sobre todo, recordemos que la tristeza, se habla de tristeza cuando hay una situación en la que tú tienes que adaptarte sobre todo, ¿no? Por así decirlo, es una emoción que te ayuda o que nos habla de la adaptabilidad, porque suele ser pérdida de algo, cambio en algo que no te sale, confrontas con el concepto que tienes sobre ti mismo, ¿no? Entonces hay una sensación como de dolor, ¿no? De alguna forma, es como experimentar el dolor. Exacto, y mucho más si es que vemos que hay una inestabilidad o cambios constantes en la familia de repente, algo que el niño, el adolescente procuraba hacer, ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces tenemos que entender que la tristeza es eso, algo que nos ayuda a procesar algo que nos está ocurriendo para adaptarnos. Entonces también vamos entendiendo que la tristeza pues es como, no tenemos que evitarla, no tenemos como que confrontar, como eliminarla de nuestra vida. Claro, todas las emociones necesitan ser sentidas, ¿no? Vividas, atravesadas, porque eso nos ayuda justamente a completar nuestro bagaje emocional, nuestro mundo emocional. Entonces decir que podemos evitar una de ellas, yo creo que es algo imposible.
lo que hacemos a veces es no querer nombrarlas, no querer reconocerlas, ¿no? Pero todos sentimos eso en algún momento, todos en algún momento hemos sentido una pérdida, ¿no? Quizás por eso en la adolescencia también se incrementa esa sensación, porque hay una pérdida de muchas cosas que yo hacía de niño, Claro, de está en la etapa, transición, ¿no? que voy a hacer, exacto, y es una transición. Entonces, si ustedes recuerdan o hacen memoria de cuándo han sentido tristeza, pues seguro que va a asociarse por lo general a una etapa donde, o a una situación donde algo pasaba que no me quería adaptar, porque era una situación nueva para mí que no sabía cómo hacer, o perdí algo. De ahí que en los libros para niños se dice, uy, se le rompió su carrito, entonces llora el niño, ¿no? Entonces, claro, es una respuesta a esa situación en la que el niño ve perder algo que le agrada, que le gusta, ¿no? Entonces, así sencillo parece bastante digerible la tristeza, ¿no? A medida que vamos avanzando, quizás las situaciones van siendo más complejas, se suman otras cosas, de ahí que el adulto lo vea como algo, como, claro, algo un mundo, ¿no? Exacto, que no sé, que quisiera evitarlo para mi hijo. Exacto, ¿no? como algo nocivo, así como, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con esto de las redes, ¿no? De pronto hay estas publicaciones, estos memes de estas madres, de estos padres, de que, mira, si alguien te lastima, yo voy a ir y te voy a defender y lo elimino de la faz de la tierra, ¿no? Con tal de que nadie te lastime, de que nadie te haga llorar, de que nadie te ponga triste, finalmente. Claro, es algo que como padres, madres, es importante hacer conciencia y aceptar que no es algo que podamos evitar para nuestros hijos e hijas, ¿no? Y es cierto, o sea, es algo doloroso que también para nosotros quizás pueda generar una tristeza. Es una nueva tristeza en el padre, ¿no? Ver triste a su hijo. Y es por eso que digas algo así como una nueva tristeza, porque en realidad siempre va a haber algo nuevo que nos genere algo de tristeza, al igual que va a haber algo nuevo que nos genere alegría, ¿no? Que nos dé también miedo, ¿no? Siempre vamos a ir viendo nosotros. O sea, todas las emociones van a ir apareciendo de forma cíclica, ¿no? De forma constante. Es lo que nos hace humanos, finalmente, ¿no? Exacto, ¿no? La capacidad de sentir. Evelyn, ¿qué se podría hacer en casa para acompañar esta tristeza? Claro, es importante lo que iniciaste, ¿no? Cómo iniciaste también o cómo has nombrado este espacio para el tema de hoy, es acompañar, ¿no? Para eso, yo sugiero siempre, el enfoque también cuando yo trabajo con los niños, es revisar un poco también los recursos con los que cuenta la familia, bueno, el niño y la familia, ¿no? Porque ellos son parte del sistema. Sobre todo, cuanto más pequeño sea el niño, más debemos recurrir a la familia. ¿Por qué? Porque está inmerso en ese espacio, es un sistema de cuidado. El niño aún no se vale por sí mismo y tiene una independencia mucho más amplia, ¿no? Como para que asuma todo lo que corresponde a su mundo emocional. Aún depende de los padres, y si no están los padres presentes, las personas que estén a cargo de su cuidado, ¿no? Entonces eso es importante recordar. De ahí que nos es importante acudir al bagaje que pueda tener la familia, el cuidador, sobre el tema de tristeza. Hacer memoria cuánta capacidad también tú tienes de acompañar tu propia tristeza. Si de niño o de niña te acompañaron también, o fue una emoción que te cerraron, que te sancionaron, que la... El clásico, no llores. Exacto, no llores, mira, si te compro esto, vamos a hacer esta cosa para que te pongas alegre, ¿no? Entonces, el cambiarle, por así decirlo, la página a la persona para que pueda dejar de sentir lo que está sintiendo. Entonces, es importante recurrir, de repente el cuidador no encuentra esa representación en los padres, pero de repente estuvo el abuelo, la abuela, la tía, el tío, otro cuidador, y sí acompañaba su tristeza. Entonces, primero es sacar esos recursos para que pueda también tener la capacidad de sentirse capaz de acompañar la tristeza del niño. Si no encontramos ese bagaje o ese recurso del adulto, es también empezar a mostrarle cómo, de qué forma, y saber que cada paso no va a ser un padre perfecto, una madre perfecta, sino también buscar, en todo caso, la eficacia, la eficiencia de poder acompañar, ¿no? En ese momento, saber que vamos a
recorrer también un camino con Creo ellos. que les va funcionando de alguna manera. Exacto, ¿no? Entonces es importante eso, para ver también qué tanta capacidad hay en el sistema de cuidado del menor, ¿no? De ahí que se trabaja de la mano. Entonces, bueno, si vamos, ya si recurrimos a eso, tenemos que mostrarles cómo acompañar. Con los niños más pequeños es empezar a nombrar, ¿no? A ponerle nombre a esto que estoy sintiendo, ¿no? Y es algo que quizás pasamos desapercibido y lo sentimos como algo tonto, pero es porque nosotros ya funcionamos como adultos, o sea, que ya sé que eso es. Y es más, no estaría segura que todos sabemos reconocer todas las emociones, pero es como decir, ¿para qué le voy a decir que está llorando si lo está viendo, no? Algo así, ¿no? Pero en realidad un niño se va construyendo en función a lo que tú vas reflejando de él, ¿no? De ahí es importante la presencia, ¿no? Creo que normalmente en uno de tus videos o en una de tus sentencias hablaste sobre el apego seguro, ¿no? Entonces, lo que hace eso es la presencia de la persona, o sea, no es que estás llorando y yo en el celular no estoy acompañando, claro. Entonces es algo que estoy, o sea, la presencia. Estoy y no estoy, que ya trae otras cosas. Exacto, eso ya trae otras implicaciones. Pero la presencia es esto, mirarte, reflejarte, veo que estás llorando, veo que se te ha roto tu carro, era uno de tus favoritos, ¿no? Siempre jugabas con él, ahora no lo puedes hacer porque está roto, ¿no? Entonces, veo que te sientes triste. Ahí es cuando primero describimos y luego le ponemos nombre, ¿no? Claro, empezamos a dar los recursos que decimos al inicio que el niño no tiene a priori, el ¿no? vocabulario para Exacto. poder decirle que estoy triste, ¿no? Entonces, eso es importante, porque ahí vamos a ir reconociendo. Y aunque parezca gracioso, también como un adolescente, ya no le vamos a decir, pero sí, estoy viendo que estás triste o que estás llorando porque no has podido ir a esa fiesta que querías ir, ¿no? O sea, te veo, reconozco que hay algo que estás sintiendo, estoy aquí, ¿no? Para ti. Que en ese momento quieran entrar, estar solos, tirarnos la puerta, entonces en la adolescencia, o el niño no quiere que lo toquemos, por lo tanto no queremos abrazar, no forzar. Ellos solos van a ir reconociendo lo que van a poder con la distancia física a la que podemos estar, ¿no? Creo que eso es bastante importante, ¿no? Sí. Porque a veces cuando son niños pequeños podemos considerar que si está triste necesita un abrazo, entonces tengo que ir y abrazarlo y el niño no quiere. Claro, salvo que el niño esté en peligro, o sea, por ejemplo, que ya, al borde de un, no sé, de Se va a caer, una cantidad, ¿no? exacto, lo retiro del lugar, del espacio físico. Pero si no, no es necesario. ¿Por qué? Porque él necesita estar ahí, atravesar, luego poder ir a otro espacio, ¿no? Es algo curioso, pero esto físico ayuda mucho a que el niño sepa que va a ser algo que va a pasar, que va a transcurrir. O sea, que no es que me voy a quedar estancado en esa emoción, en ese espacio, en ese momento, ¿no? A veces como adultos nos ocurre, ¿no? Entonces, nos asustamos por eso, ¿no? Exacto. Entonces, es saber que vas a tener ese espacio, sí, nos sentimos que eso es algo importante para ti, ¿no? Cuando estés listo, podemos salir. Entonces, ahí es importante la paciencia y por eso es importante recurrir al bagaje de la persona, ¿no? O sea, qué tanta capacidad siento que tengo para poder acompañar, pero es algo que también se puede aprender, ¿no? Entonces, como cuidadores, como acompañantes. Entonces, igual, cuando ya son adolescentes, de repente algo que no solemos hacer o que incluso cuando lo hacemos parece que ellos no tuvieran una respuesta, es preguntarles qué necesitas de mí en este momento, ¿no? ¿Qué necesitas? Es darle la oportunidad a este adolescente de expresar algo que quiere de ti. Y por más que digan no sé, está bien. Cuando lo sepas, aquí voy a estar, ¿no? O sea, voy a tener la disponibilidad para que tú puedas tener. A ver, ¿qué pasa si es que en el momento en que me busque yo no estoy disponible? Claro, que puede ocurrir también, ¿no? Igual como un niño pequeño. Es saber registrar la necesidad que fue manifestada en ese momento, ¿no? Necesito un abrazo, ¿no? O quizás me gustaría conversar contigo, o vamos a tomar un helado, no necesariamente te voy a decir, abrázame, ¿no? Claro. Vamos a comprar esto,
o acompáñame a hacer tal cosa, ¿no? O cuando estás haciendo algo se te acercan, ¿no? Y te empiezan a observar, ya necesito tu presencia, ¿no? Tu cercanía. Entonces, si en ese momento yo no puedo, es decirle, ¿no? Veo que deseas estar cerca a mí, en este momento tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, necesito salir y retomarla luego, ¿no? Quizás ese mismo día, cuando retorno, ¿no? Antes no pude, ahora estoy aquí, ¿no? Pero es importante saber registrar. Claro, registrarlo y luego, en la medida de lo posible, cubrir esa necesidad. Retomar para cubrir, ¿no? Porque creo que no es solamente el hecho de que tú digas sí más tarde, ¿no? Eso ocurre mucho y de ahí que hay mucho énfasis en que cumplas lo que dices, ¿no? Para un niño, para un adolescente, para un hijo, ¿no? Pero es importante retomar esa necesidad, porque es la expresión que tengo en ese momento de lo que estoy sintiendo, de lo que deseo, ¿no? Claro. Entonces, una cosa es, oye, quiero un carro, ¿no? Y nunca voy a poder de repente retomar esa necesidad en ese momento. Pero es saber, ¿no? Veo que para ti es un deseo, es algo importante, que te gustaría, ¿no? Entonces, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, quiero ir al parque, entonces ahorita no puedo, tengo que trabajar, ¿no? Retomarlo. ¿Recuerdas que querías ir al parque? Ahora estás disponible, vamos, quiero pasar ese tiempo contigo, ¿no? Saber que también es importante el que tú disfrutes el tiempo con ellos o lo que te piden o la necesidad que te solicitan, ¿no? Claro. O sea, sí, voy a retomar algo así, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, si recuerdan que los niños, más que escucharnos, leen lo que... Todo. Exacto, los gestos, las conductas. Y ustedes y niños pequeños se van a dar cuenta que más que hablar, lo que ustedes primero desarrollan la imitación. O sea, hago que golpeo, salto, camino, sonrío, son imitaciones también. Entonces, van a estar registrando primero la conducta. Y el adolescente, que justamente es la etapa donde critican más al adulto, ¿no? Claro. Como por así se ponen el dedo en la llaga, ahí donde no te gustaría que te observen, es parte justamente de lo que necesitan hacer, porque empiezan a cuestionar el mundo a su alrededor para empezar a generar una propia idea, ¿no? Entonces, una propia identidad. Exacto. Entonces, lo van a hacer, ¿no? Entonces, es importante armarnos también de paciencia, recurrir y respirar, recordar que es otra persona, que acompañamos. Y algo que me gustaría también mencionar es que es importante el espacio de juego, tanto con niños como adolescentes. Como padres a veces olvidamos que debemos cubrir ese espacio con ellos, ¿sí? Que es tan importante, porque en el juego no solamente aprende el bebé, el niño, también el adolescente, ¿no? De ahí que hay juegos que ellos van haciendo que se vuelven tan primordiales y no entendemos por qué. Es porque es un espacio de aprendizaje, de socialización, de contacto también, ¿no? Entonces, es importante retomar esos espacios, ¿no? El juego. Sí, incluso, bueno, son padres de niños pequeños en un dibujo, se llama Bluey, ¿no? Bluey. Sí, me parece. Okay. Entonces, aquí te paso el link para ver. Hay un capítulo que el otro día justamente yo se y dije, ay, qué rico ese capítulo. ¿Por qué? Porque se trataba justamente de acompañar la tristeza del niño, ¿no? Y de darle el espacio para que pueda procesarla a su manera. ¿Qué ocurrió un poco para que se hagan una idea? La niña estaba con su papá, ¿no? La perrita estaba con su papá. Y iban por la calle, encontraron un ave que estaba lastimada, procuraron ayudar, salvar, llevar al veterinario, pero al final el ave muere, ¿no? Y el veterinario le da una mala noticia, entonces se registra la tristeza en la niña. Pone triste, llora, ¿no? Ella manifiesta que ese día que hubiese sido diferente la noticia, ¿no? Que se hubiese salvado. Entonces el padre acompaña también eso, en ningún momento niega, ¿no? La posibilidad de que pueda sentirse triste, la madre también. Y se ve dentro del capítulo cómo la niña, en un momento que está pensando, retoma toda la escena en juego con su hermana, ¿no? Le hace que ella se lave, que la rescata, que la intenta. Entonces, procura
nuevamente a toda esta escena para seguir procesando lo que había ocurrido. Entonces se ve como la mamá también le da espacio, ella juega, participa del juego, del veterinario. Y en un momento en que la mamá, cuando va a tener que dar la noticia nuevamente que el ave ha muerto, ¿no? Ella cambia y le dice, se ha salvado, ¿no? Y la niña le dice, no, tienes que decirme que ha muerto, ¿no? Que no lo logró. Entonces, en eso es como una descodificación, porque lo que padres intentamos hacer es como que cambiarlo, ya no existe esto que te puso triste, ¿no? Pero muchas veces no ocurre, el niño sabe que existió, él sabe que le duele, ¿no? Entonces necesita también escuchar al adulto que lo puede ver. Entonces, pero luego sale la hermana revoloteando que el ave, ¿no? Como que estaba viva, ¿no? Mira, se salvó, le dice, ¿no? Entonces dice, no, pero se supone que estaba mal. Y la mamá aquí va a decir algo, hay que preguntarle cómo se siente. Entonces, es empezar a ver también que puede cambiar la figura desde la perspectiva de otra persona, pero sin perder lo que yo estoy registrando. Y ese espacio de juego permite también que sigan procesando lo que es. Y ahí hay niños que te vuelven a hablar en el juego sobre algo que les puso triste, sobre algo que les dio miedo. Y es importante escucharlos y seguir dilación del juego que nos plantean, porque de repente está tratando de mostrarnos lo que ha visto y cómo se sintió. Como su experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importante, ¿no? El que le podamos dar ese espacio va a ser muy rico para que ellos puedan desarrollar. Igual en el adolescente, o sea, a veces no te cuentan, oye, ¿sabes qué? Me sentí triste porque alguien me rechazó, ¿no? O porque siento que no tengo muchos amigos, pero van y te muestran un capítulo de su serie que trata de eso. Claro. O una música que habla de algo que está doliendo, que no me adapto, que hay algo que necesito cambiar. Entonces, es poder darles espacio, ¿no? Esa posibilidad de expresar de una forma diferente. Tener como apertura a recibir esas manifestaciones también, ¿no? Estas cosas que me quieren expresar a su modo de expresar. Exacto. Entonces, estos espacios de juego también es algo que podemos hacer desde casa. Parece que no fuera mucho, pero en realidad es algo muy importante, ¿no? Muy valioso. Exacto, para acompañar la experiencia y también darles el espacio que ellos puedan conectar con nosotros. Ahora, si nosotros en este espacio de juego vamos a sancionar todo lo que nos dice, no va a ser tan nutritivo, ¿no? O sea, como la mamá, ¿no? O sea, se salvó, ¿no? Entonces que la niña le diga, no se salvó, esto pasó, no me tienes que decir esto. Entonces dice, no, ¿cómo te voy a decir esto? O sea, si empezamos con esa idea del adulto, vamos a perder la conexión. Una oportunidad. Exacto. También. Entonces, esto me parece muy importante porque a veces lo olvidamos en casa. Por la tarea, el ajetreo del día a día, de cumplir con un horario establecido que tenemos, incluso el cansancio, ¿no? Que como padres tenemos, olvidamos esos espacios, ¿no? Y bueno, Evelyn, como para ir terminando también esta conversación tan interesante, ¿cómo podríamos diferenciar que estamos ante una tristeza o si ya hay que preocuparnos si estamos ante de repente algunos signos de alarma o de alerta de que esto se está convirtiendo en una especie de depresión? Claro, eso es importante, empezar a diferenciar, ¿no? Establecer un límite, hitos que nos puedan ayudar a saber en dónde estamos, porque a veces también se vuelve muy coloquial el tema de usar el término depresión, ¿no? Cierto. Está deprimido, está medio depre, ¿no? Sí, Entonces, hasta ella es una jerga más. exacto, Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que empezamos a expresar o confundir, ¿no? Entonces, cuando el niño está triste, algo que realmente sabemos que le está doliendo, que está una pérdida, entonces está deprimido porque se puso así, ¿no? Entonces empezamos a confundir y podemos perder de vista los signos de alarma, ¿no? Sobre todo, es importante también considerar el tiempo o las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si es que hay algo que ha ocurrido, ¿no? Una muerte, una pérdida, un cambio,
va a haber un periodo de tristeza del niño, ¿no? Entonces sí es algo natural. Como decía, la tristeza es algo que te ayuda a transitar. Entonces es importante porque vas a ir adaptándote a esa transición. Entonces va a estar dentro de lo normal. Pero ¿qué pasa? Si ya empezamos a notar esta desánimo, desgano, cambio en los hábitos, falta de apetito, falta de disfrute, 2 semanas o más, ya estamos hablando en los niños, mira, curiosamente, ¿no? En los adultos es como que un tiempo más amplio, pero en los niños sí, porque recordemos que el niño es del instante, del momento. Si es algo que ya se está instaurando, no debe llamar la atención. 2 semanas a más. Exacto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de algo, no solamente es que te nombre, sino es algo que ya lo está incorporando, ¿no? O sea, ya se está volviendo un hábito. Te voy a poner un ejemplo. En este caso, un niño va al bar, ¿no? Y se impresiona por las olas grandes. Se asusta, se pone triste porque no puede ir a jugar ahí. Entonces, eso, por ejemplo, ocurrió hace una semana y mi niño aún no nombra. Cada vez que de repente dice, por ejemplo, mi osito está triste. ¿Por qué está triste? ¿No? Ah, porque vio las grandes y no podía jugar al mar. Te lo está nombrando, te lo está contando. Ah, entiendo que esté triste, son así olas grandes, le han impresionado, contando. Lo sigue mencionando. Lo normal es que dentro de esas 2 semanas vayan cambiando su discurso, ya de repente ya no está triste solo por las olas, de repente algo se rompió, algo se perdió, que puede ser que un niño cuando empiece a reconocer la emoción empiece a mencionarla más, ¿no? Pero luego va a ir diciendo, ya comió sus croquetas, se puso feliz, ¿no? O ya comió su media, se puso contento. O encontró a sus amigos y empezó, entonces cambia el discurso. Pero si ese discurso se mantiene y es constante, te habla de eso, es porque nos está diciendo que algo no está logrando procesar, que algo necesita ser acompañado. ¿Recuerdan como les ponía el ejemplo del espacio físico? Entonces ya quedaron ahí, estancados, ¿no? Necesitamos ayudar a saber que hay otro espacio donde puede acudir. Entonces, eso, por ejemplo, cuando está perdiendo el apetito, yo sé que los niños su apetito puede ser muy variado. Pero si noto que el niño que siempre comía, que está en un momento regular, ya van 2 semanas a más que sigue y se abstiene de comer o de disfrutar cosas que antes decía, ya no necesito saber y buscar ayuda, ¿no? O sea, saber que no es algo que solamente de repente lo puedo manejar en casa, sino que ya necesito una orientación, ¿no? Entonces, eso es importante. Si estamos hablando de una muerte, de una pérdida mucho más grande, de lo que tiene una mascota, un familiar, abuelo, todo eso, ¿no? Puede ser que sí se mantenga un tiempo, pero recordemos, siempre manejando ese tiempo, ¿no? 2 semanas más, ya se manifiesta, es algo que sí. Lo que te decía del suspiro, ¿no? Se viene todo un suspiro como 3 meses más o menos. Wow. Quizás no era la misma frecuencia que se manifestó al inicio, pero se mantuvo. Entonces era como algo llamativo, ¿no? Entonces necesitamos empezar a tener en consideración. Y en el caso de los adolescentes, ¿no? A veces yo escucho a muchos padres, a muchos cuidadores, ¿no? También asustados de qué pasa si está tanto tiempo encerrado en su cuarto, yo no sé qué le está ocurriendo, está deprimido, y si se hace algo, y si se lastima. Eso es a veces como un terror presente, ¿no? ¿Hay formas de identificar esto? Claro, es un miedo constante, ¿no? Algo que sí genera bastante temor. Lo que podría hacer es involucrarse primero y conocer el mundo en el que está el adolescente, ¿no? Si cuando él me habla de la música que le gusta, yo le digo, ¿qué son esas cosas? ¿No? Entonces me niego a conocer el mundo en el que está. Si es que me habla de videojuegos, es que veo que está muy conectado a temas, a una serie, ¿no? Hay algunas series que llaman más la atención de los adolescentes, como estas coreanas, en realidad, Claro. porque también los coreanos y los japoneses, como el manga, ¿no? Tienen algo muy curioso y muy rico, que es ponen en manifiesto emociones, ¿no? Al rojo
rojo vivo, por así Claro, como muy decirlo. cruda, muy intensa. Exacto, entonces el adolescente se engancha porque está sintiendo esa intensidad también, ¿no? Si eso pasa, ¿no? Ya es importante empezar a conocer. Si no nos gusta hacer un esfuerzo para poder por lo menos saber el contenido, Claro, es un medio de acercarse al mismo, ¿no? Exacto. Para saber que cuando me busquen voy a poder conectar. Entonces es importante eso, porque si no la brecha se vuelve mucho más amplia. Y si bien el adolescente puede estar mucho tiempo en su cuarto, también es saber que yo me voy a poder acercar y también colocar algunos límites, ¿no? O sea, por ejemplo, si pasa mucho tiempo encerrado y en su cuarto tiene la computadora, lógicamente, ¿qué voy a esperar? Ahí va a estar alguien en su mundo, entonces es sacar la computadora a un espacio común, donde yo voy a poder también saber en qué está, por así decirlo, y que no necesariamente lo va a esconder, ¿no? Igual el celular, ¿no? Si tienen celulares, lo dejo que duerma con el celular, todo el tiempo conectado con el celular, o yo como padre, madre, cuidado, estoy conectada con el celular, con el laptop, ¿no? Es difícil, pues, ¿no? Es hacer un ejercicio de encontrar espacios donde podamos conectar, horas que se puedan respetar, el espacio de comida, los fines de semana, en la noche, en la tarde, no sé, el desayuno, el espacio con el que contemos, ¿no? Y saber que si yo voy a exigir que lo respete, que lo cumpla, hacer también un ejercicio para respetar. Yo soy el adulto, claro, pero recordemos que también es importante mostrar que también ese espacio también es importante. Claro. Claro, es un reto personal también, ¿no? De autorregulación, de adecuación, de transmitir con el ejemplo, finalmente. Exacto. Y también recordar que como adulto soy yo que debo acercarme. Así me rechace 10,000 veces, es mi deber como padre, madre, y es parte de acompañar el desarrollo, el acercarme. También desde son niños, adolescentes, es un deber como padre el ir. Entonces, ven para acá, no, si es que él no viene, yo voy, ¿no? Es igual, por ejemplo, cuando un niño no te hace caso, ¿no? Le dices 10 veces y, pero estoy de acá hasta allá, ¿no? O sea, a ver, Juan, tráeme eso, Juan, recoge eso, Juan, recoge eso, no, 10 veces y empiezo a rogarle, ¿no? Juan, por favor, recoge, o sea, no estoy conectando. Si veo que no me está escuchando, voy, me acerco, me agacho, veo que me registre su mirada y le vuelvo a repetir para conectar. Igual con un adolescente, o sea, si yo voy a decir, ven para acá, ven acá, tienes que bajar, tienes que hacer esto, tienes que estar acá. Es lo mismo, no es ir hacia ese espacio, pedir permiso para entrar también como, no como un acto de que ellos vienen con otro, pero sí respetando el espacio del otro, ¿no? O sea, tocar la puerta mínimamente, ¿no? Hacer esos momentos, ¿no? Y recordemos que también hay privilegios para un adolescente, ¿no? Y esos privilegios no son necesidades, es importante diferenciar. O sea, hay cosas, no sé, por ejemplo, sí, necesitas tu privacidad, tu espacio, pero hay privilegios, ¿no? Como por ejemplo el celular, la laptop, no es una necesidad, algo que sea algo académico, que sea algo puntual, pero tú no necesitas estar pegado al celular las 24 horas del día, es algo que los padres sean ausentes todo el tiempo, trabajan, no sé, medio de comunicación, pero es conocer la realidad de cada casa y saber cuáles son privilegios, cuáles son necesidades. Para empezar a diferenciar. Si es un privilegio, podemos restringir también. Claro, se puede como manejar eso. Exacto. Entonces hay ciertas horas en las que la puerta debe estar abierta, vas a tener tu espacio de privacidad, esperar, esos espacios, pero de repente también es importante tener un momento la habitación abierta, saber que estás, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas. No sé si va quedando un poco claro. Pues sí, a mí me parece interesante poder empaparnos contigo y con este tema. Te agradezco mucho. Evelyn, ¿cómo podrían las personas contactar contigo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero a través del celular WhatsApp, ¿no? Pueden contactar a una cita, es el 978-480858. ¿Muchos ochos? Sí, todos los ochos, sea posible. Y a través de
Warner, psicoterapeuta, igual también en Instagram. Y para servirles, ¿no? Un contacto. Recordemos que no hay padres ni madres perfectos, no existen. Así que no apuntemos a eso, más bien saber que nuestra presencia es importante, nuestra presencia completa, cuerpo, mente, todo, ¿no? Mirada. Entonces es importante saber que todos los días se aprende, ¿no? No es un camino hecho, no hay hijos que sean como recetas, ¿no? Para poder sacarlos perfectos. No hay eso. Entonces es importante reconocer. Gracias, Evelyn. Gracias a ti, Sarita, por el espacio. Gracias. Empezamos. Bueno, y esto fue acompañar la tristeza en niños y adolescentes. Hasta la próxima.